¿Cuántas veces nos hemos quedado sin ideas para jugar a videojuegos? Yo, desde luego, muchas. Pero hoy vamos a presentar unos cuantos juegos que igual muchos no habéis probado, aunque otros puede que sí. Esta lista que traigo viene cargada de 7 títulos que os pueden resultar muy interesantes. XDefiant, un shooter en primera persona que te lleva a los tiempos dorados de los Call of Duty, donde los insultos en el multijugador eran forma de expresión artística. ¿Qué puedo decir? Tuve la oportunidad de probar la beta cerrada de este juego hace unas semanas. Y debo decir que me enganchó de inmediato. La jugabilidad es rápida, entretenida, aunque tuve que hacer algunos ajustes a los controles para jugar con el mando, pero eso es solo una pequeña molestia en comparación con la diversión que ofrece, con habilidades equilibradas que te permiten crear estrategias y una amplia selección de mapas y armas. XDefiant te transporta a un mundo adictivo de disparos y adrenalina, solo ten cuidado de no lanzar el mando por la frustración. Lo mejor de todo, lo podéis jugar gratis en PC, Xbox y PlayStation. Ahora nos toca hablar de un RPG estratégico, Fire Emblem Three Houses. Este exclusivo de Nintendo Switch es una de las entregas más recientes de la conocida saga, y el penúltimo de la franquicia. Prepárate para impartir clases y meterte en líos con las casas de los 3 grandes reinos. No solo tendrás que enseñarles a luchar, sino también a sobrevivir, porque si tus alumnos pierden en combate, adiós personaje. Pero no te preocupes, no todo es tristeza y desesperación. La historia intrigante de Fire Emblem Three Houses te mantendrá enganchado a la consola como si estuvieras atrapado en una maratón de tu serie favorita en Netflix. No os preocupéis aunque no os consideréis unos estrategas natos. Fire Emblem Three Houses tiene un modo fácil para aquellos que no quieren llorar a sus alumnos cada vez que pierden una batalla. Porque, sinceramente, ¿quién quiere enfrentarse a la tristeza de ver a su personaje favorito despedirse para siempre? Aunque oye, llorar puede ser terapéutico. Hades. Hades es un roguelike de acción que combina desafiantes combates, una narrativa épica y un diseño visualmente maravilloso. En el juego interpretamos a Zagreus, el hijo rebelde del mismísimo Hades, que busca escapar del inframundo. La meta, salir de ese lugar más rápido que un rayo en una carrera olímpica. Como todo roguelike, cada intento es una nueva oportunidad para aprender y mejorar, y Zagreus es tan persistente que hace que los gatos de internet parezcan unos aficionados. La historia de Hades está llena de dioses del Olimpo, enemigos desafiantes, personajes que derrochan personalidad. Imagina a un influencer de Instagram, multiplícalo por 1000 y aún no estarás cerca de la carismática fauna divina de este juego. Ahora bien, pese a ser un roguelike, que entiendo que a muchos os asusta, es un juego increíblemente adictivo. La dificultad que tiene queda eclipsada constantemente con la calidad del título. Dadle un tiento merecido. Y ahora cambiamos de marcha y nos adentramos en el mundo de Digimon Story Cyber Sleuth. Que también digo, no podrían haber llamado al juego, yo que sé, Technotective. Los Digimon, esas criaturas digitales adorables que han dejado huella en nuestros corazones, en nuestras colecciones de cartas y, bueno, en la cartera. Aunque debemos admitir que en el pasado los juegos de Digimon no siempre fueron de éxito. Este título, sin embargo, logra sacar su lado más divertido. Prepárate para convertirte en un detective tecnológico y sumergirte en un mundo donde la realidad se mezcla con lo digital. Además, estos Digimon cuentan con movimientos tan impresionantes que te harán preguntarte si estás viendo una coreografía de baile o una batalla épica. Aplausos para los desarrolladores por su creatividad en los ataques. Dale una buena paliza a tus enemigos con el famoso guantazo con la mano abierta digital o el devastador toque de cadera cibernético. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería mezclar cacao, refresco, almíbar y pasas? ¿No? ¿Nadie? Yo tampoco, claro. Pero bueno, déjame decirte que Code Vein es similar a esta extraña combinación. Es como juntar un Dark Souls con vampiros yonkis con mono, y eso es lo que lo hace adictivo. En este juego te enfrentarás a una historia intrigante, una jugabilidad tan desafiante que te hará sentir como si estuvieras bailando en una cuerda floja mientras peleas contra criaturas aterradoras. Pero no te preocupes, con un poco de paciencia y habilidad igual no insultas a las madres de sus desarrolladores. Así que, ¿listo para abrazar tu lado oscuro y sumergirte en una experiencia que te hará pensar ¿quién necesita luz solar? Omori, un juego que te llevará a explorar el mundo de los sueños y las pesadillas. ¿Recordáis esa vez en la que os despertasteis en mitad de la noche y no sabíais si lo que acababais de experimentar era real o una ilusión? Pues Omori lleva ese sentimiento al extremo. Os sumergirá en una atmósfera inquietante y misteriosa que os mantendrá en vilo hasta el final. Pero no os preocupéis, no todo es oscuridad y angustia. Omori también tiene sus dosis de humor absurdo y momentos extraños que os harán reír y rascaros la cabeza al mismo tiempo. Es como si Salvador Dalí y Monty Python hubiesen decidido crear un videojuego juntos mientras estaban hasta arriba de estupefacientes.
Si os gustan los videojuegos que desafían vuestras expectativas y os sumergen en un mundo surrealista y depresivo, Omori es una elección perfecta. Solo aseguraos de no perder la cordura en el camino. Si buscáis una aventura épica, llena de personajes entrañables y una trama tan cautivadora y densa que podría rivalizar con el diccionario de la RAE, entonces The Legend of Heroes Trails in the Sky es definitivamente vuestro juego. Preparaos para sumergiros en un mundo donde las palabras tienen tanto poder como las espadas, y donde los enredos políticos son más intrincados que desenredar un ovillo de lana usado por un gato juguetón. En este juego te pondrás en la piel de Estelle Bright, una joven valiente con más energía que una pila alcalina, y de su hermano adoptivo Joshua, en su viaje por Liberia para convertirse en Blazers hechos y derechos, descubriendo las tramas oscuras que van ocurriendo por detrás y tratando de sobreponerse a ellas. Este juego es la primera parte de la trilogía, que forma un completo con su segunda parte, la cual cierra su historia maravillosamente. Si juegas uno, juega al otro, altamente recomendable. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Cuántos juegos conocíais ya? ¿Algunos os ha dado el gusanillo y lo vais a probar? Compartidlo en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.